Muy bien, vamos a saludar al economista Rodolfo Santangelo para repasar un poquito la agenda económica esta semana con el presidente y el ministro Martín Guzmán allí en Europa, en lo que parece ser una tregua dentro de la interna del gobierno, pero a mí me parece que donde no hay tregua ni las cosas están solucionadas, porque el presidente Alberto Fernández dijo el tema está superado, se terminó la discusión entre Martín Guzmán y el cristinismo. Ahora, a mí me parece que la cuestión de fondo y en lo importante, la cuestión no está superada, porque la inflación en la Argentina sigue amenazando. El ministro de Economía parece que se enteró ahora de que los subsidios en la Argentina están organizados para beneficiar a los ricos, y mientras tanto el gasto público no hay ninguna señal de que se vaya a moderar. Pero bueno, vamos a ver cómo lo ve el gran Rodolfo Santangelo, que nos está esperando en línea. Estimado doctor, un abrazo grande, buen día. Acá te saludamos todos. Un abrazo para todos, ¿cómo andan por ahí? ¿Qué tal? Muy bien todos. Bueno, ¿cómo ves? ¿Cuál es tu primer mirada en qué punto crees que estamos en este momento, digamos? Claro, lo que no está terminado es la realidad. Claro. La realidad sigue su curso. Y como ya pasó tantas veces en la Argentina, incluso en los últimos 2 años de la gestión anterior, el tsunami de la inflación termina arrasando todo. O sea, lo que no quiere hacer la política, lo que no quiere hacer la política económica, lo hace la realidad. Vos decís, el gasto público no tiene visos de bajar. ¿Sabés quién lo baja? La inflación. O sea, la inflación es el que lo licúa, el que lo arrasa, te arrasa los planes sociales, arrasa a las jubilaciones, al salario de la administración pública. A lo único que no arrasa la inflación es a los subsidios, porque si vos tenés las tarifas congeladas, al contrario, los subsidios explotan. Entonces, claro, como vos decís muy bien, recién ahora descubrimos que los subsidios a la electricidad y al gas no favorecen a los pobres. Y entonces tenemos esta paradoja, el gobierno argentino va a gastar, el Estado argentino va a gastar este año 900.000 millones de pesos en subsidiar a la electricidad, y de repente el IFE, del que tanto se habló el año pasado, era 1/3 de eso, 1/3. Y déjame un punto que no ha sido enfatizado en la discusión política. Espera, que te tengo que hacer una de Fantino. Vos lo que estás diciendo, entonces, es que lo que se va a gastar en subsidios para la electricidad es el triple de lo que habría que poner para el IFE. Sí, no lo digo yo, lo dicen los números, sí. Sí, bueno, correcto. Sí, absolutamente sí. Vos pensás que es el 3er año consecutivo en que las tarifas de electricidad están congeladas, 2019, 2020 y 2021. Y la inflación no es 20-25 como era en la década anterior, es 40 o 50. Entonces, cada año de congelamiento tarifario duplica la subida de los subsidios de lo que era cuando la inflación era el 20-25. Porque acá se habla de congelamiento tarifario, pero estamos al 40-50% de inflación por 3er año consecutivo, por 4º año consecutivo. Entonces, cada año que pasa es una bola de nieve fenomenal. Y un punto muy importante, el señor Basualdo, o mejor dicho, la Secretaría de Energía de la Nación, de lo que se encarga es de la tarifa de distribución del área metropolitana, de las 2 compañías que están acá, que están muy atrasadas, habría que prácticamente duplicarlas. Pero eso representa el 10% de los subsidios de la electricidad. O sea, la pelea Basualdo-Guzmán era, en el mejor de los casos, por 80-90 mil millones de esos 900.000. El resto es, o las distribuidoras del interior, que no las maneja el señor Basualdo, sino que las manejan los gobernadores, y sobre todo el costo de la energía, el costo de generarla, el costo de lo que significa una usina o una empresa hidroeléctrica, que ahí está el grueso. Entonces me parece que hubo mucho tiroteo, pero no hay discusión sobre la sustancia. O sea, la realidad va a una velocidad que la política no la puede alcanzar. Ahora, vos hablabas de la distribución de electricidad en el interior, pero uno de los elementos que siempre se pone sobre la mesa es que en todo el país las tarifas aumentan. En Córdoba aumentaron como 30%, digamos. Claro, los gobernadores dicen ni de casualidad hago lo que la nación, porque si no la plata después no me alcanza acá localmente. Entonces algo hacen, pero igual con la inflación, vos dijiste 30, pero la inflación es 50. O sea, cada año que pasa a ese ritmo, la provincia de Buenos Aires fue un poquito menos que 30. Ahora, entonces, aparece el debate sobre la segmentación. Esto también es una vieja cuestión que a todas luces parece
dentro de todo razonable. Dice, bueno, el que puede que pague lo que corresponda. La pregunta es si con la segmentación no va a terminar una parte pequeña de la población pagando toda la cuenta. Eso sería... A ver, primero, la primera segmentación ya existe con la tarifa social. Pues la tarifa social segmenta, que hace que un conjunto de la población de menores ingresos, los barrios populares, etcétera, etcétera, pagan o muy poquito o casi nada. Después vendría una segunda segmentación, que te acordás que se había hecho en el 2015, que Avenida Libertador, que los country. Yo me acuerdo porque en el barrio que vivimos vos y yo, de tu lado pagaban más y de mi lado pagaban menos, y prácticamente habían puesto el límite divisorio, creo que en la calle Virrey Loreto, ya no me acuerdo. Sí, Entonces sí, ponen sí, esas arbitrariedades. Sí, segmentando podés hacer que algunos paguen más, pero acá siempre la pregunta no es quién paga más, sino quién recibe el subsidio. El subsidio tiene que estar muy, muy delimitado a los menores ingresos, al carenciado, al insuficiente. El resto tenemos que pagar lo que cuesta, como hacen en Montevideo, como hacen en Lima, como hacen en San Pablo. O sea, es una cuestión natural. Lo que pasa es que el drama argentino, ¿cuál es? El drama argentino es el 50% de inflación, porque el 50% de inflación por cuarto año consecutivo, 40/50 de inflación. Cuando vos tenés las tarifas congeladas, no las agarrás más. Sí, definitivamente. Mirando el escenario inflacionario del que vos haces, digamos, foco, sorprendieron un poco las declaraciones. A mí mucho comentar declaraciones nunca me gusta porque, viste, las declaraciones son cualquier cosa, se dice, ¿no? Exacto. Pero bueno, hubo sí una reflexión del presidente que me parece que llamativa, cuando el fin de semana o antes de partir a Europa dijo, bueno, no hay ayuda social que alcance, porque cada vez damos más ayuda, pero los precios siguen aumentando, ¿no? Como si hubiera una desconexión entre esa emisión monetaria y la situación general de los precios, ¿no? Claro, viste, cuando las cosas no son como los gobiernos esperan, pasamos de hace 6 meses reconocer que la inflación era un problema macroeconómico, porque claro, la inflación es un problema macroeconómico. El responsable de la inflación es el Estado en Argentina, en la China y en todas partes del mundo. No es el empresario, ni el monopolio, ni la compañía de alimentos, ni la inflación importada. Después ahora pasamos a esa palabrita mágica que es multicausal, todo es multicausal. Sí, y ahora es que la culpa la tienen los empresarios. Entonces, obviamente, con la tasa de inflación al 40-50%, nada alcanza, pero que tenés que ir a corregir el problema del fondo, no a quejarte por las consecuencias. Voy a usar el ejemplo del chiste de Rolo de recién, no hay balanza que aguante cuando vos no parás de comer. Entonces, no le eches la culpa a otra cosa si engordás. Es multicausal, pero el problema es que como y que no gasto energía. Entonces, quiero decir, la inflación claramente arrasa todo, y es una enfermedad que ya no existe más en el mundo. O sea, estamos hablando de una pandemia inflacionaria, pero no de algo, en el tema sanitario todo el mundo está complicado. En el tema inflacionario solo nosotros estamos complicados. En ese contexto, Rodolfo, ¿cómo estás evaluando este nuevo viaje ahora del ministro Guzmán a Europa, en este caso con el presidente? Y bueno, ¿podrá el presidente lograr lo que no había logrado Guzmán un mes atrás? ¿Cómo lo ves? Y tiene coyunturalmente un objetivo, que es que Argentina tiene un vencimiento con el Club de París, nos quiere pagar, pero no quieren que nos digan que estamos en default, ¿no? Entonces hay que encontrar un vericueto semántico, legal, o vaya a saber qué es, y mira, no te pago, pero no me digas que estoy en default. ¿Y en qué está? Sí, qué sé yo, estamos en espera, estamos en negociación, estamos en discusión. Y un poquito más de fondo, a ver si Europa nos ayuda en la negociación con el fondo, porque claro, valga la redundancia de palabra, con el Fondo Monetario, porque claro, Club de París es mayo, y Fondo Monetario es septiembre, diciembre. Entonces, a ver si nos ayudan a la parte de la deuda que no ha sido renegociada, que es con organismos internacionales, con el Fondo Monetario y con el Club de París. A mí me da la sensación que lo de mayo se debe poder sortear, si no nos estaría cometiendo la irresponsabilidad de meter al presidente en semejante baile. O sea, que el presidente vaya a Europa en mayo y dentro de 20 días tengamos un conflicto, sería ya un error grotesco.
Ahora, la negociación con el Fondo Monetario, que transitoriamente va a ser aliviada por este regalo que van a salir a hacer de los derechos especiales de giro, que después de vuelta ahora los senadores se lo quieren gastar a los derechos especiales de giro. No, seguimos complicando la historia. La discusión con el Fondo Monetario hacia fin de año, principio del año que viene, probablemente después de las elecciones, va a ser más complicada, porque ahí, claro, el ministro de Economía de cualquier país de Europa te va a decir, pero vos querés seguir que los ricos sigan pagando la electricidad, los ricos y la clase media, un tercio de lo que vale. No, para eso no. Entonces, va a ser una discusión de fondo. Yo sospecho, no tengo información, que esto de mayo del Club de París se debería poder sortear de alguna manera pateando la pelota para adelante. La última, profe, composición tema dólar y soja. ¿Crees que lo que se llama el sojazo finalmente puede, digamos, contener, como ha sido hasta ahora, con la intervención también del gobierno, digamos, la brecha, ¿no? Que es en definitiva de lo que se discute de aquí para adelante? ¿Qué va a pasar con la brecha? ¿Cómo ves eso? Claro, el loto de la suba de los precios internacionales lo que dio vuelta es el mercado cambiario oficial. No te olvides que hasta noviembre, diciembre el Banco Central era vendedor de reservas porque la demanda a 90 era mayor que la oferta. O sea, todavía había una demanda hormiga que la oferta no la satisfacía. Desde que subieron los precios reapareció el superávit comercial en el mercado cambiario. O sea, los exportadores venden más de lo que pagan los importadores. El Banco Central compra dólares, lleva 5 meses comprando dólares a 90, unos 4.000, 5.000 millones de dólares, y una partecita de esos, digamos el 20%, por decir un número, los invierte, entre comillas, en sostener la brecha. Mientras el chacarero siga vendiendo, el mercado cambiario oficial va a estar superavitario. De repente los próximos meses, mayo, junio, julio, son menos superavitarios que lo que fueron estos que pasaron, pero van a seguir siendo superavitarios. La demanda está contenida por el supercepo. Ahora, la demanda del contado con liqui es incontrolable, no sabemos cuánto va a ser. Yo sospecho que vamos a ir a una brecha creciente. Hay un hecho adicional. En octubre del año pasado, 180 pesos, sin que hayamos tenido la bola de cristal, sabíamos que era un dólar astronómicamente alto, era un dólar parecido al de la guerra de las Malvinas o al de la hiperinflación. O sea, 180 mangos en octubre del año pasado era comprarse un seguro recontracarísimo. Hoy a 150 y en el interín hubo 30% de inflación, no es que está barato a 150, pero ha dejado de ser aquella cosa prohibitiva. A ver, ir a Miami hoy sigue siendo caro, ahora en octubre pasado era prohibitivo. Claro. Entonces, algún movimiento en el contado con liqui puede haber. De repente el Banco Central va a tener que vender más dólares en el contado con liqui de lo que viene haciendo, no lo sé. Pero pareciera hoy que la situación es más complicada en el frente inflacionario que en el frente cambiario, porque claro, la soja 500 y pico es un billete de lotería premiado que te encontraste caminando por la calle. Sin duda, sí. Y además se supone que aumenta un poco la recaudación en pesos, eso también. Sí, pero te diría que, el gran aliado de la recaudación es la inflación. La ayuda de la soja es en el mercado cambiario. O sea, hoy la soja como instrumento fiscal casi te diría que es secundario. Ayuda, se produce, lo que vos estás diciendo es correcto, pero no alcanza frente a la magnitud del agujero fiscal. Al agujero fiscal lo licúa la inflación. Ahora, en el mercado cambiario, donde las exportaciones argentinas eran 20.000 o 30.000 millones de dólares menos que hace 10 años, este soplo de aire fresco ha sido un bálsamo fenomenal. Bueno, muy bien, señoras y señores, ahí lo estamos escuchando. Al querido Rodolfo Santangelo, con una perspectiva muy completa del momento económico argentino. Rolo, querido, un abrazo, gracias, como siempre. Abrazo, Rodo.